Hola, lamento este cambio de tono de voz, no tengo la nitidez de Andrés, porque ayer se me debió de quedar aquí y esta mañana he amanecido así, o sea que lo siento. Bueno, os voy a explicar, ¿se me oye? Bueno, es poquita voz, pero bueno. Vale, os voy a explicar rápidamente qué es lo que hay que hacer, porque muchas veces, claro, os estamos explicando aquí el marco teórico, los procedimientos, pero muchas veces, sobre todo para la gente que jamás se ha metido en estas andanzas de proyectos, siempre surge la primera pregunta, ¿vale? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces hemos creado un pequeño esquema también para que, bueno, sobre todo los asesores que estáis aquí lo podáis difundir en vuestras sesiones. Lo siento. Vale, más o menos sería este el esquema, lo que habría que hacer una vez que decidimos llevar a cabo un proyecto. Un análisis de necesidades, un borrador, presentarlo al equipo, buscar socios. No os preocupéis, las presentaciones van a quedar colgadas, con lo cual esto lo vais a tener a vuestra disposición, ¿vale? Empezamos. Lo primero que hay que hacer es observar nuestra institución, ver cuáles son nuestras necesidades, sobre todo con respecto a estas políticas europeas de las que acaba de hablar Andrés. Cuáles son nuestras necesidades, en qué queremos mejorar y pensar una idea, cómo podemos mejorarla. Esta idea tiene que ser relevante también para nuestra institución y para el sector vinculado a las políticas europeas. Tiene que ser realista, es decir, que lo podamos llevar a cabo realmente, y tiene que ser en algún sentido innovador o bien complementario con otras iniciativas anteriores. También una primera pregunta es ¿qué tipo de proyecto queremos hacer? ¿Empezamos por un K1, un proyecto de movilidad, o nos metemos ya directamente en una asociación estratégica? Esto depende también, bueno, de nuestra experiencia previa, de los conocimientos que tengamos, si ya tenemos una estructura creada, una idea clara para una asociación estratégica. El siguiente paso sería, con esto, elaborar un borrador ya encaminado un poco a uno de estos dos tipos de proyectos. En este borrador tenemos que establecer los objetivos que queremos lograr y los resultados que tienen que ser como producto de nuestro proyecto. Para conseguir estos resultados tenemos que diseñar una serie de actividades o bien productos intelectuales. Luego ya entraremos un poco en el detalle de tanto las actividades como los productos. El siguiente paso, ya tenemos la idea, tenemos el borrador, el siguiente paso entonces es presentarlo a nuestra institución. ¿Vale? No podemos empezar a trabajar solos, sino que tenemos que presentarlo en la institución. Y tenemos que crear un equipo. Nosotros siempre hablamos del equipo, ¿no? Y bueno, pues nosotros funcionamos en equipo y creemos que además es como hay que funcionar, porque no se puede sostener todo un proyecto de estas características en una sola persona o en dos, sino que hay que contar con un respaldo. Entonces hay que presentarlo en la institución y hay que contar, primero, muy importante, con el apoyo del equipo directivo. El director o directora es el representante legal y es el que lleva toda la responsabilidad de estos proyectos. Pero además necesitamos también el compromiso y la participación activa de los compañeros. Es decir, hay que crear equipos en los centros. Ya tenemos la idea, el borrador, el equipo, y entonces ahora tenemos que buscar socios. Tenemos que buscar socios. Si es un proyecto de K1, pues a lo mejor necesitamos algún socio, una institución de acogida, por ejemplo, para un job shadowing, o bien, si queremos crear un consorcio de K1, luego entraremos en esto, también socios para este consorcio, o para las asociaciones estratégicas, para que es esencial una buena búsqueda de socios. ¿Dónde los podemos buscar? Pues me imagino que conocéis ya todas estas plataformas, algunas son de la Comisión, como es Twinning, EPARE, para los que seáis de adultos, de School Education Gateway, que me imagino que conocéis, también es una plataforma de la Comisión, tiene una herramienta de búsqueda de socios y en este caso también de cursos para los K1, ¿vale? Cursos estructurados, hay un catálogo. También podemos recurrir a antiguos socios de otros proyectos previos, a conocidos que tengamos, pues si conocemos instituciones en otros países y que estén dispuestos a colaborar, o bien a través de las TCAs. Yo no sé si hay alguien aquí que haya participado en alguna TCA. ¿No? ¿Sí? Vale, las TCAs, por si no las conocéis, son actividades de cooperación transnacional que organizamos las agencias nacionales.
La mayoría son a través de seminarios de contacto. Tenéis publicado en la web del SEPIE, el Qatar se van abriendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas que aparecen aquí ya se ve que están cerradas, que ya se han celebrado, pero en cuanto hay una nueva, se publica para que podáis vosotros acceder a la información. Bueno, pues ya tenemos esa búsqueda de socios. Los socios son esenciales, sobre todo en los proyectos de cada dos. La calidad de los socios es muy importante, es uno de los criterios de evaluación, lo veremos más adelante. Pero ¿qué es lo que tiene que aportar un socio al coordinador? Pues tiene que hacer una descripción de su institución, tiene que hablar de su experiencia, tanto en el ámbito de la cooperación transnacional como en el ámbito de la innovación educativa. Tiene que explicar cuál sería su papel en el consorcio, en la asociación, y en el caso de K201, no en las asociaciones solo entre centros, en el caso de K201, en el caso de consorcios de K1, también hace falta un mandato, que es una carta de compromiso de los socios. Bien, pues ya tenemos un poco articulados los elementos básicos y ahora tenemos que ver cómo Erasmus Plus nos puede financiar nuestro proyecto. Entonces tenemos que acceder a la información de Erasmus Plus, la acaba de mencionar Andrés, simplemente la recuerdo aquí, pero esto es muy importante, hay que leer bastante para hacer proyectos sólidos y sobre todo en base tanto a las políticas europeas como a las guías dentro de la guía del programa. Por lo tanto, la Estrategia 2020, Educación y Formación, repensar la educación, que es más reciente, sobre empleabilidad, cuál es la situación actual, cada año se publican estos documentos, Monitor 2016 es la situación actual, es simplemente por si alguien quiere buscar datos más concretos de algún ámbito específico. Y evidentemente la guía del programa, que nosotros, bueno, pues es de lectura casi obligatoria, claro. Y es muy importante también la guía para expertos. Esta es la guía de evaluación de la calidad, es la que tienen que seguir los expertos. Entonces, como redactor de un proyecto, es importante saber cuáles son los criterios en base a los cuales va a ser evaluado el proyecto. Y además de esta documentación tenemos las guías de apoyo, tanto las guías de la comisión como esta guía técnica, como las que elaboramos desde el SEPIE, que son las guías de solicitud. De momento está ahí la de 2016, van a publicarse las de 2017, y los formularios comentados, que también hablaremos de ellos, ya os he comentado, tanto para K1 como para K2. Y por último, acceder al formulario. Los formularios de 2017, publicado ya el de K1 también, y para publicar el de K2. El siguiente paso es escribir el proyecto. Tenemos ya el formulario, ya sabemos cuál es el contenido, luego entraremos más en profundidad en los formularios, pero hay determinadas condiciones que hay que tener en cuenta a la hora de redactar tanto un proyecto Erasmus Plus como otro, pero bueno, lo recordamos aquí. Tiene que ser coherente, tiene que haber cohesión, tiene que ser claro, más claro que mi voz de hoy, y tiene que haber adecuación también. ¿Qué quiere decir? Pues la cohesión tiene que estar, es decir, si se hace una lectura total del proyecto, tiene que estar todo perfectamente estructurado y encajadas todas las piezas, es decir, los objetivos tienen que estar encaminados hacia unos resultados a través de unas actividades y buscando un impacto concreto, estableciendo en qué sectores y cómo se va a medir el impacto. Todo esto tiene que estar bien cohesionado. Y además tiene que ser una redacción clara. Tenemos que pensar siempre en el que nos va a revisar nuestro proyecto. Es decir, tenemos que ponernos en la perspectiva del evaluador. Y por ello, bueno, pues como ejemplo, pues cuando utilizamos acrónimos o tecnicismos hay que pensar siempre si los tenemos que desarrollar o explicar un poco para hacernos entender y que no parezca, bueno, pues que es algo al margen totalmente del programa. Y por último tiene que haber adecuación, es decir, nuestro proyecto tiene que ser relevante para el contexto. Pues no sería relevante, por ejemplo, en un proyecto dedicado a actividades en espacios rurales, por ejemplo, y que fuese un proyecto pues, en Madrid, en París y en Roma. Pues no tendría que ver, entonces no sería relevante. Y además tiene que ser proporcional a la institución. La proporcionalidad, bueno, hablamos siempre de proporcionalidad. Un ejemplo sería, aunque hay otros muchos, a veces nos preguntan en K1 ¿cuántas movilidades son aconsejables? Pues evidentemente tiene que ser proporcional a la institución. Una institución con un claustro de 20 profesores no puede enviar a 17 fuera, porque no sería viable.
Bueno, vuelvo a la guía de expertos para que la tengamos también en cuenta a la hora de hacer la redacción. Y el siguiente paso, ya lo tenemos y tenemos que proceder al envío del formulario. Pero en el envío hay que tener en cuenta determinadas cosas y relativas al tiempo, sobre todo por los plazos. Antes de enviarlo tenemos que tener claro los documentos que hay que incluir, los que tenemos que anexar. La declaración responsable, que está incluida en el formulario, el cronograma, esto solo para proyectos de K2, y los mandatos, como decía antes, para K1, consorcios, y para todo K2, excepto 219, que es solo entre escuelas. Y además todos los socios tienen que tener subida la documentación en el portal del participante. Esto es muy importante porque si no se puede detener mucho luego el proceso. Y los plazos, esencial, os los vamos a repetir a lo largo de toda la sesión para que no os olvidéis. Para K1 el 2 de febrero y para K2 el 29 de marzo. Y en ambos, hora límite 12 del mediodía. No 12:01 porque no entra, la comisión no nos permite aceptar a los que entran más tarde. Y a las 12 además está toda Europa dándole al botón de enviar y se colapsa la plataforma, con lo cual recomendamos siempre enviarlo antes. En el caso de que alguien quiera añadir algo, luego puede enviar uno, es decir, pues lo enviáis una semana antes y el día, pues el 1 de febrero veis que se os ha olvidado algo, lo volvéis a enviar y nosotros luego al seleccionar los proyectos siempre nos quedamos con el último, ¿vale? O sea que más vale enviar dos que no que el que enviamos entre tarde. Esto es un modelo de cronograma que tienen que cubrir los beneficiarios, perdón, los solicitantes, y nada más, luego se envía y hay que esperar. Y hay que esperar bastante tiempo. Muchas veces nos llaman, oye, ya te han salido, no han salido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es todo lo que estamos haciendo en el SEPIE, que es todo esto que tenéis aquí. Recibimos las solicitudes, comprobamos los duplicados, estos que decía, los que han enviado varias veces el mismo formulario, siempre nos quedamos con el último. Luego comprobamos la elegibilidad, es decir, que el formulario sea el correcto, que las instituciones sean adecuadas. Por ejemplo, solo entre escuelas no pueden participar, pues por ejemplo, una escuela de idiomas, porque no es una escuela, no es de educación escolar, y otros criterios de elegibilidad. Una vez que se han pasado estos filtros, se envían los evaluadores externos. Claro, y los evaluadores ya tienen su tiempo para evaluar, sabéis que es personal externo al SEPIE. El siguiente paso también es comprobar la doble financiación, es decir, si no se ha pedido el mismo proyecto en otro país, en cuyo caso quedarían eliminados ambos, y luego ya se selecciona para la financiación. Se hace una lista de selección en función del presupuesto disponible y esta lista tiene que ser aprobada, refrendada por el comité de evaluación. Y una vez que el comité de evaluación se reúne y tenga la selección definitiva, se valida y ya está listo para publicar la resolución. ¿Cuándo se publican? Aproximadamente, esta es la previsión que tenemos para 2017. K1, en principio, finales de mayo, K2 general, finales de julio, y los socios de K219, que es solo entre centros escolares, los socios, no los coordinadores que van también con la K2 general, los socios a principios de septiembre. Esta es la previsión que tenemos, pero bueno, siempre se puede ver alterada por otros factores. Las resoluciones se publican en la web del SEPIE, simplemente con poner en el buscador resoluciones 2017, en ese caso, nos aparecería este listado. Hay que buscar porque aparecen ahí todas las CAS que gestionamos en el SEPIE. Y por ejemplo, pues aquí tenéis las de K1, este año, en 2016, fueron publicadas el 6 de junio. Y las de K2 fueron publicadas el 22 de julio. ¿Vale? Entonces lo buscáis, accedéis a la información y os aparece otro desplegable. En el caso de K2, con todas las que nos interesan. En ese caso tenéis ahí las de educación escolar arriba, con las solicitudes seleccionadas, lista de reserva, rechazadas y excluidas. Y lo que tenéis debajo es 219 y 201 de buenas prácticas. Están separados en innovación y buenas prácticas. Bueno, si ha habido suerte y el proyecto es seleccionado, hay que comunicárselo a los demás socios y proceder a la firma de convenios una vez que lo envíe la Agencia Nacional. En el caso de K1, lo firma el beneficiario y lo firma después la agencia. En el caso de los coordinadores de K2, también lo firma el beneficiario y luego lo firma la agencia.
y solo en 219 cada socio de cada país tiene que firmar con su respectiva agencia, ¿vale? Esto lo vemos después. Y ya está, y luego hay que empezar a trabajar. Nada más. Gracias.